¿Alguna vez has sentido que el mundo entero te subestima? ¿Que te miran y ya decidieron quién eres sin conocerte? Hoy quiero compartir contigo una historia que te hará cuestionar cada juicio que has hecho sobre alguien por su apariencia. Lo que estás a punto de leer no es solo una historia, es un recordatorio de que nunca jamás debemos juzgar un libro por su portada. El reloj del Palacio de Justicia marcaba las 7:30 de la mañana, cuando Lucía Méndez empujó la pesada puerta de madera del edificio. Sus tenis gastados chirriaron contra el piso de mármol, y el eco resonó en el vestíbulo vacío como un anuncio de su llegada. Llevaba el mismo pantalón de mezclilla que había lavado la noche anterior, y que todavía estaba ligeramente húmedo en las costuras. Su blusa blanca, comprada en el tianguis de Chalco por 30 pesos, estaba impecable, planchada con el cuidado de alguien que sabe que es lo único decente que tiene. En su mano derecha, sostenía una carpeta de plástico azul que había costado 5 pesos. Dentro llevaba su tesoro, fotocopias de contratos, correos impresos, capturas de pantalla y anotaciones escritas a mano en hojas recicladas. Cada fotocopia había sido una decisión financiera. 50 centavos por página. Había seleccionado solo las más importantes, las absolutamente necesarias. Lucía tenía 23 años, pero esa mañana se sentía como si cargara el peso de 1000. Había salido de su casa en Chalco a las 4:30 de la madrugada. 3 microbuses, 2 horas y media de trayecto, calculando cada peso del pasaje. No había desayunado. El dinero que tenía era para el regreso, y tal vez, si todo salía bien, para comprar algo de comer en el camino de vuelta. Se sentó en una de las bancas de madera del pasillo, lejos de las miradas, cerca de una ventana por donde entraba la luz del amanecer. Abrió su carpeta y repasó por enésima vez sus documentos. Cada palabra la sabía de memoria. Había estudiado durante 3 meses para este momento, yendo a la biblioteca pública después de sus trabajos, leyendo códigos laborales, hasta que las letras se le borroneaban frente a los ojos. A las 8 comenzaron a llegar los abogados. Trajes impecables, portafolios de piel, conversaciones en voz alta sobre casos millonarios y comidas en restaurantes cuyos nombres Lucía ni siquiera podía pronunciar. Algunos la miraban al pasar, con esa mirada que ella conocía bien, la que dice ¿qué hace esta chica aquí? Otros ni siquiera la veían, como si fuera parte del mobiliario. A las 8:30 llegó el equipo legal de Teleservicios Globales. 3 abogados, 2 hombres y una mujer, todos con ese aire de superioridad que da el dinero. El licenciado Rodrigo Salazar iba al frente, con su cabello engominado y su traje que probablemente costaba más que 3 meses de renta de la casa de Lucía. Al pasar junto a ella, uno de los abogados jóvenes le comentó algo a su colega y ambos rieron discretamente. Lucía apretó su carpeta de plástico contra el pecho y respiró hondo. No es el traje lo que gana los casos, se dijo a sí misma, repitiendo las palabras que su abuela le había dicho esa madrugada antes de salir. Es la verdad. Caso número 2847B, Méndez contra Teleservicios Globales, S.A.DC. Anunció la secretaria judicial con voz monótona. La sala del tribunal estaba llena. Había otros casos programados para esa mañana, y abogados, demandantes y curiosos ocupaban las bancas. Cuando Lucía se puso de pie y caminó hacia el frente con su carpeta de plástico azul, el murmullo fue inmediato. Algunas personas se inclinaron para susurrarse cosas al oído, otras simplemente la observaron con esa mezcla de curiosidad y lástima. El juez Héctor Villanueva, un hombre de 62 años con el cabello completamente blanco y unas gafas de pasta negra, levantó la vista de sus documentos y observó la escena ante él. De un lado, 3 abogados corporativos con tablets, laptops y una pila de expedientes perfectamente organizados. Del otro, una joven que parecía haber salido directamente de un mercado popular, con una carpeta de plástico que se veía a punto de desarmarse. El juez suspiró. Había visto esta película demasiadas veces. La chica pobre contra la corporación poderosa. Usualmente terminaba en los primeros 10 minutos cuando la parte sin abogado se daba cuenta de que estaba completamente fuera de su liga. Señorita Méndez, dijo el juez con un tono que intentaba ser gentil, ¿comparece usted sin representación legal? Así es, señoría, respondió Lucía con voz clara, más clara de lo que ella misma esperaba. Me represento a mí misma. Del otro lado de la sala, el licenciado Salazar
intercambió una mirada con sus colegas. Una sonrisa apenas perceptible apareció en su rostro. Esto sería más fácil de lo que pensaba. Señorita, continuó el juez, y ahora su tono era definitivamente condescendiente. ¿Entiende usted que este es un caso laboral que involucra legislación mercantil compleja? La empresa demandada opera bajo convenios internacionales con compañías en Estados Unidos, Canadá, Francia y China. Los contratos que usted firmó contienen cláusulas que hacen referencia a legislación extranjera. ¿Está segura de que quiere proceder sin un abogado? Completamente segura, su señoría. Lucía mantuvo su voz firme, aunque por dentro sentía que el estómago se le revolvía. El juez miró al licenciado Salazar. Muy bien, licenciado, tiene usted la palabra. El abogado se puso de pie con la confianza de quien ha ganado cientos de casos como este. Ajustó su corbata de seda italiana y sonrió a la sala como un actor que se prepara para su actuación estelar. Su señoría, distinguidos presentes, comenzó el licenciado Salazar con voz profunda y bien modulada. Estamos aquí ante un caso de una claridad meridiana. La señorita Méndez firmó voluntariamente un contrato como prestadora de servicios independiente, lo que en el ámbito internacional conocemos como freelance agreement. Caminó hacia el centro de la sala, disfrutando de la atención. Uno de sus asistentes proyectó una presentación en PowerPoint en la pantalla grande. Diapositivas profesionales, con el logo corporativo y gráficos en colores azul y plata. Como pueden ver en la diapositiva número 1, continuó, el contrato está perfectamente establecido bajo los parámetros del Independent Contractor Model, que es estándar en la industria de call centers internacionales. Mi representada Teleservicios Globales opera bajo normativas de outsourcing que están completamente apegadas a la legislación mexicana vigente. Lucía escuchaba atentamente, tomando notas en un pequeño cuaderno que había comprado en una papelería. El licenciado continuó durante 15 minutos, citando artículos de ley, usando términos en inglés cada 3 frases, haciendo referencias a casos internacionales con nombres imposibles de pronunciar. Todo estaba diseñado para impresionar al juez y, sobre todo, para intimidar a Lucía. Además, el abogado levantó un dedo con dramatismo. La señorita Méndez no cumplía con las características de una relación laboral formal. No tenía horario fijo, podía rechazar asignaciones, trabajaba desde su casa mediante home office y recibía pagos variables según su productividad. Esto, su señoría, es la definición textual de gig economy, de trabajo independiente. El licenciado Salazar proyectó entonces una diapositiva con el contrato firmado por Lucía. Efectivamente, ahí estaba su firma, en un documento lleno de cláusulas en letra pequeña, algunas en español, otras en inglés. Como verá su señoría, dijo el abogado con tono triunfal, aquí está la firma de la señorita Méndez. Ella sabía perfectamente a qué se comprometía. No puede venir ahora, 8 meses después, a reclamar derechos que voluntariamente renunció al firmar este documento. El abogado se sentó, claramente satisfecho con su actuación. Algunos de los presentes en la sala asintieron, impresionados por la presentación profesional. El juez Villanueva miró a Lucía con algo de compasión. La pobre chica no tenía nada que hacer contra ese despliegue de recursos legales. Señorita Méndez, dijo el juez, ¿desea usted responder a lo presentado por la defensa? Lucía se puso de pie lentamente, dejó su carpeta de plástico sobre la mesa y respiró profundo. Durante 3 meses había estudiado para este momento. Había leído cada artículo, cada reforma, cada jurisprudencia relacionada con su caso. Había visto videos de juicios, había tomado notas, había memorizado argumentos. Pero más que eso, sabía que tenía la verdad de su lado. Su señoría, comenzó Lucía, y su voz era clara y firme. El licenciado Salazar ha presentado argumentos muy elocuentes. Sin embargo, con todo respeto, contienen varias imprecisiones graves respecto a la legislación aplicable. El licenciado Salazar levantó una ceja, sorprendido de que la chica se atreviera a contradecirlo. Primero, continuó Lucía. El licenciado citó el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo, pero convenientemente omitió mencionar la reforma del 1 de mayo de 2019 que establece que la presunción de la existencia de un contrato de trabajo existe cuando una persona presta servicios personales subordinados. Y la subordinación, señoría, se determina por la existencia de un horario,
supervisión directa y la integración a la estructura organizacional de la empresa. El juez se quitó los lentes, ahora prestando atención real. Yo tenía horario fijo, dijo Lucía. De 9 de la mañana a 6 de la tarde, de lunes a viernes. Si llegaba tarde, me llamaban la atención. Si faltaba sin aviso, me descontaban. Eso no es trabajo independiente, señoría. Eso es subordinación. Abrió su carpeta de plástico y sacó unas hojas. Eran fotocopias de correos electrónicos. Aquí tengo 37 correos, continuó, donde mi supervisor, el ingeniero Carlos Méndez, me da instrucciones directas. Lucía, mañana necesitas cubrir el turno de 8 a 4. Lucía, te faltaron 10 minutos para completar tu hora de comida. Lucía, recuerda que los retardos se acumulan para tu evaluación trimestral. El licenciado Salazar se removió incómodo en su asiento. Segundo, continuó Lucía, el licenciado mencionó que yo podía rechazar asignaciones. Eso es falso. Tengo aquí un correo donde solicité cambiar mi horario por una emergencia familiar, y me fue negado, con la amenaza explícita de que si no me presentaba, sería dada de baja del sistema. Pero entonces Lucía hizo algo que nadie esperaba. Respecto a los casos internacionales que el licenciado citó, dijo, permítame aclarar algunos puntos. El caso canadiense de 2017 que mencionó, Thomson vs. Global Communications Ltd., estableció que, y de repente, Lucía comenzó a hablar en inglés. Un inglés perfecto, fluido, con pronunciación impecable. La sala entera se quedó en silencio. El juez Villanueva dejó de escribir, y la miró fijamente. Lucía leyó un párrafo completo de la sentencia canadiense, en inglés, y luego lo tradujo al español con precisión. Como pueden ver, continuó en español, el caso canadiense no apoya la posición de la empresa, sino precisamente la contraria. Señorita Méndez, interrumpió el juez, completamente desconcertado, ¿dónde aprendió usted inglés? Soy autodidacta, señoría, respondió Lucía con sencillez. Llevo estudiando desde los 12 años, y lee jurisprudencia canadiense por pasatiempo. El juez no podía ocultar su asombro. Es relevante para mi caso, señoría. La empresa opera con Canadá, así que sus precedentes legales son aplicables. El licenciado Salazar se puso de pie rápidamente. Su señoría, esto es irrelevante. No he terminado, dijo Lucía con firmeza. El licenciado también citó un caso francés de 2018. Permítame leer la sentencia original. Y entonces, ante la mirada atónita de todos, Lucía comenzó a hablar en francés. El francés que salía de la boca de Lucía era fluido, perfecto, con la entonación correcta de alguien que realmente domina el idioma. Leyó 2 párrafos de la sentencia francesa y luego los tradujo al español. El juez Villanueva se había quedado con la boca ligeramente abierta. La secretaria judicial había dejado de escribir. Hasta los otros abogados presentes en la sala para casos diferentes estaban completamente atentos a lo que sucedía. Señorita Méndez, dijo el juez, ahora con genuino interés, ¿cuántos idiomas habla usted? Lucía lo miró directamente a los ojos. 12, señoría. 12 idiomas, repitió el juez, incrédulo. Sí, señoría. Inglés, francés, portugués, italiano, alemán, mandarín, árabe, ruso, japonés, coreano, hindi y náhuatl. El silencio en la sala era absoluto. Se podría haber escuchado caer un alfiler. El licenciado Salazar se había puesto pálido. ¿Y dónde estudió todo eso?, preguntó el juez. En bibliotecas públicas, señoría. Con aplicaciones gratuitas de Internet. Viendo películas con subtítulos. Hablando con turistas en el centro histórico los domingos. Lucía hizo una pausa. No tuve dinero para la universidad, pero sí tuve tiempo y determinación. El juez se reclinó en su silla, procesando lo que acababa de escuchar. ¿Y por qué necesita hablar 12 idiomas? Porque ese era mi trabajo en Teleservicios Globales, señoría. Yo atendía la línea de soporte técnico multilingüe, llamadas de clientes de todo el mundo. Por eso me contrataron. Y por eso cuando me negué a seguir trabajando sin un contrato formal, me despidieron inmediatamente. Sabían que yo conocía mis derechos. Lucía sacó más documentos de su carpeta. Aquí tengo las estadísticas de mi productividad. Atendía un promedio de 80 llamadas diarias en 7 idiomas diferentes. Era una de las operadoras más productivas. Pero cuando pedí un contrato formal, cuando cuestioné por qué no tenía seguro social ni prestaciones,
Me dijeron que era freelance y que si no me gustaba podía irme. Señorita, dijo el juez, y ahora su tono era completamente diferente, de respeto genuino. ¿Cómo es que alguien con su capacidad está trabajando en un call center sin contrato formal? Lucía bajó la mirada por un momento. Porque vengo de Chalco, señoría. Porque mi abuela está enferma y alguien tiene que pagar sus medicinas. Porque limpié casas durante 2 años antes de conseguir ese trabajo. Porque las empresas ven mi dirección en el currículum y asumen que no sé nada. Levantó la vista y había fuego en sus ojos. Pero sí sé que me explotaron. Sé que me trataron injustamente. Y sé que la ley debe ser igual para todos, no solo para los que pueden pagar abogados caros. El juez Villanueva asintió lentamente. En 35 años como juez, pocas veces había presenciado algo así. Continúe con su argumentación, señorita Méndez. Durante los siguientes 20 minutos, Lucía desmontó metódicamente cada uno de los argumentos de la defensa. Citó artículos, reformas recientes, jurisprudencias nacionales e internacionales. Mostró evidencias de correos, capturas de pantalla del sistema interno de la empresa, testimonios escritos de compañeros. El licenciado Salazar intentó interrumpir varias veces, pero cada vez que lo hacía, Lucía respondía con tal precisión y conocimiento que el abogado terminaba callándose. El contrato que me hicieron firmar, dijo Lucía, levantando el documento, tiene cláusulas en inglés que nunca me fueron explicadas en español. Según el artículo 25 de la Ley Federal del Trabajo, cualquier contrato laboral debe estar en el idioma del trabajador. Si la empresa asume que yo no hablaba inglés y me hizo firmar esto sin traducción certificada, el contrato es nulo. Pero usted sí habla inglés, exclamó el licenciado Salazar, exasperado. Exacto, respondió Lucía con calma. Hablo inglés, y puedo leer perfectamente que en la página 3, cláusula 7, mente, párrafo segundo, dice que renuncio a cualquier reclamación laboral futura. Eso, licenciado, viola el artículo 5 de la Constitución mexicana, que establece que nadie puede renunciar a sus derechos laborales. Así que el contrato no solo es confuso, sino inconstitucional. El juez Villanueva tomó el contrato y comenzó a revisarlo cuidadosamente. Además, continuó Lucía, el licenciado argumentó que yo trabajaba desde casa. Eso es falso. Trabajaba en las oficinas de la empresa, en un cubículo asignado específicamente a mí, con un número de empleado, el TG 2847, no de freelance, no de prestador de servicios, de empleado. Lucía colocó sobre la mesa una fotografía. Era una selfie suya en su cubículo, con su número de empleado visible en un letrero en la pared detrás de ella. Esta foto la tomé en mi tercer día de trabajo. Pensé que era algo especial, mi primer trabajo profesional. No sabía que la usaría como evidencia de que la empresa miente. El rostro del licenciado Salazar ahora era de un rojo intenso. Sus colegas miraban hacia abajo incómodos. El juez revisó todos los documentos que Lucía había presentado. Eran fotocopias baratas, sí, pero la información era contundente, irrefutable. Licenciado Salazar, dijo el juez finalmente, ¿tiene algo más que agregar en defensa de su representada? El abogado se puso de pie, pero por primera vez en toda la audiencia, no tenía esa sonrisa de superioridad. Su señoría, nosotros solicitamos un receso para revisar. Denegado, el juez fue tajante. Han tenido meses para preparar su defensa. La señorita Méndez vino aquí sola, con una carpeta de plástico, y ha presentado un caso más sólido que todo su equipo legal. Si no tiene nada sustancial que agregar, procederé a deliberar. El licenciado se sentó, derrotado. El juez Villanueva se tomó un momento, mirando alternativamente a Lucía y a los abogados corporativos. Señorita Méndez, dijo finalmente, su argumentación ha sido excepcional. Más que excepcional, diría yo. En mis 35 años como juez, pocas veces he visto a alguien defender sus derechos con tanta claridad y preparación. Hizo una pausa. Emitiré mi sentencia por escrito en 10 días hábiles. Pero déjeme adelantarle mi perspectiva. Usted tiene razón. La empresa violó sus derechos laborales de múltiples maneras. Lucía sintió que las piernas se le aflojaban. Tuvo que apoyarse en la mesa. Y licenciado Salazar, el juez se volvió hacia los abogados corporativos. Le sugiero muy seriamente que su representada considere llegar a un acuerdo conciliatorio con la señorita Méndez,
antes de que esta sentencia quede asentada en el expediente. Porque cuando yo escriba mi resolución, dejará muy claro que Teleservicios Globales no solo violó la ley laboral mexicana, sino que intentó engañar a esta corte presentando evidencias manipuladas. Y eso, señor licenciado, podría traer consecuencias mucho más graves que simplemente pagarle lo que le deben a la señorita Méndez. El abogado asintió, visiblemente afectado. Se levanta la sesión, declaró el juez, golpeando el mazo. Mientras la sala comenzaba a vaciarse, el juez Villanueva hizo algo que rara vez hacía. Se bajó del estrado y caminó hacia Lucía. Señorita Méndez, le dijo en voz baja, ¿me permite un momento? Lucía asintió, todavía procesando lo que acababa de suceder. Tengo contactos en la Facultad de Derecho de la UNAM, dijo el juez, sacando una tarjeta de su bolsillo. Conozco al director del programa de becas para estudiantes de bajos recursos. Con su permiso, me gustaría recomendarla personalmente. Un talento como el suyo no puede desperdiciarse limpiando casas o peleando con call centers abusivos. Lucía tomó la tarjeta con manos temblorosas. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. Yo no sé qué decir, señoría. No diga nada. El juez sonrió. Solo prométame que seguirá estudiando, que seguirá luchando. México necesita abogados como usted, abogados que conozcan la ley no solo en teoría, sino porque la vivieron, que sepan lo que es la injusticia, porque la sufrieron en carne propia. Lucía asintió, incapaz de hablar. Mientras salía del Palacio de Justicia esa mañana, con el sol ya alto en el cielo de la Ciudad de México, Lucía Méndez supo que su vida acababa de cambiar para siempre. No porque hubiera ganado el caso, no porque fuera a recibir el dinero que le debían, sino porque por primera vez en su vida, alguien la había visto, realmente visto, no como la chica pobre de Chalco, no como la que limpiaba casas, no como alguien que no importaba, sino como lo que realmente era, una luchadora, una estudiosa, alguien con un futuro brillante por delante. 2 semanas después, Lucía recibió 3 llamadas. La primera era del juzgado, había ganado el caso. La empresa debía pagarle todo lo adeudado más daños y perjuicios por un total de 180,000 pesos. La segunda era de la UNAM, había sido aceptada en el programa de becas completas. La tercera era de un bufete de abogados laboralistas, que había escuchado sobre su caso y le ofrecía trabajo como asistente legal mientras estudiaba. Cuando le contó a su abuela, la anciana la abrazó y lloró. ¿Ves, mi niña?, le dijo con voz temblorosa, te lo dije. Los ricos pueden comprar libros, pueden comprar trajes, pueden comprar abogados, pero hay algo que el dinero no puede comprar: el hambre de justicia. Y tú, mi niña, tienes ese hambre en el alma. ¿Y tú, cuántas Lucías has juzgado en tu vida? ¿Cuántas veces has mirado a alguien con ropa humilde y has asumido que no sabe nada? ¿Cuántas veces has dejado que las apariencias te engañen? Esta historia nos enseña algo fundamental: el conocimiento no tiene precio, la determinación no se compra en tiendas de lujo, y el verdadero valor de una persona jamás se mide por el traje que lleva puesto. Lucía no tenía un título universitario, pero tenía algo mucho más poderoso: tenía sed de conocimiento y hambre de justicia. Y eso, amigo mío, no tiene precio. La próxima vez que veas a alguien que parece menos, pregúntate, ¿realmente es menos? ¿O simplemente no le has dado la oportunidad de mostrarte quién es? Porque, como demostró Lucía ese día en el tribunal, los libros más valiosos no siempre tienen las portadas más bonitas. ¿Estás listo para dejar de juzgar y empezar a ver? El mundo está lleno de Lucías esperando su oportunidad. Tal vez tú seas quien se la dé.